conversar con el diputado, candidato a la misma posición por el Partido Acción Democrática, José Horacio Rodríguez, el más votado entonces en su circunscripción. Y bueno, José Horacio, buenas tardes. ¿Cómo está esa correlación de fuerzas y demás y de cara, ¿no?, a esas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos fajados en las calles todos los días, mañana, tarde y noche, recorriendo cada rincón de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional para hablar con la gente, para conversar de la buena política, que sepan ustedes que sí existe. Habemos quienes vamos a los cargos de elección popular a desde esas posiciones trabajar por el bien común, por defender los intereses de la ciudadanía, por defender los intereses nacionales, hacer bien el trabajo. Y en eso estamos cada día conversando con todos los sectores de todas las clases sociales, de toda la diversidad que integra la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es muy diversa. A veces la gente cree que la circunscripción número 1 es Naco y Piantini, pero la circunscripción número 1 tiene lo miadito en el 8,5. La circunscripción número 1 tiene un ensanche Quisqueya que en noviembre pasado hubo decenas de familias que lo perdieron todo por las lluvias de noviembre, y con unas lluvias que coparon el techo de la casa. O tiene los platanitos ahí en la esquina de la Churchill con Kennedy, que también muchísimas familias lo perdieron todo. O sea que es una circunscripción muy diversa y uno tiene que atender cada uno de esos sectores, y estamos presentes en todo lo largo y ancho de esa circunscripción. José Horacio, 190 diputados. Correcto. 190 diputados, así que lo que puede hacer un diputado en materia de legislación está muy limitado y restringido a la capacidad de articular y sumar votos en determinado proyecto. Partiendo de eso, que es la base, antes de ver las propuestas del José Horacio 24-28, si le pudiera decir a las personas que nos están escuchando una muy breve rendición de cuentas de tu accionar de estos 4 años, para un poco que la ciudadanía te conozca. Gracias. Han sido 4 años sumamente productivos, laboriosos. Comenzamos el periodo introduciendo la ley que modifica el Código Civil para prohibir la posibilidad de que menores contraigan matrimonio en nuestro país. Teníamos casos registrados en las oficialías del Estado Civil entre 2010 y 2020, o sea que no estamos hablando de antaño, de matrimonios registrados en las oficialías del Estado Civil con menores que el contrayente le superaba hasta 50 años de edad. Hay varios casos así registrados. Ya eso es una realidad del pasado. Y yo creo que es un pequeño paso de avance en proteger los derechos, sobre todo de las niñas y adolescentes en nuestro país. Hemos también logrado que se apruebe la ley que garantiza una licencia de paternidad a los empleados en el sector privado. Ya en el sector público, por decreto presidencial, desde que Danilo fue presidente, se daban 10 días laborables. El presidente Abinader lo aumentó a 15. Sin embargo, para el sector privado hay algunas empresas que se han adelantado y por iniciativa propia otorgan esos días extras, pero el código solamente prevé un permiso de 2 días calendarios. Quiere decir que si tu mujer dio a luz un viernes en la tarde o en la noche, el lunes tú tienes que ir a trabajar y no tienes ningún día libre. Y con esta ley que logramos que se apruebe en la Cámara de Diputados, también de nuestra autoría, que fue fusionado con un proyecto del diputado Johnny Medina de Puerto Plata, logramos que se otorguen 10 días laborables. También es un paso de avance directamente a proteger el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, que se fortalece con la posibilidad de que el padre pueda estar presente en el hogar. Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que vino después que aprobamos la ley en la Cámara, que establece que este es un derecho que tienen los padres en virtud del principio de igualdad, que es un principio constitucional, y que tiene el menor en virtud del principio de interés superior del niño y la niña. Y, bueno, creo que es una propuesta muy interesante desde el punto de vista de los derechos, de que un hombre tenga la oportunidad de ir a asistir a su hijo desde que nace. Pero este proyecto, bueno, ya es una ley. No, todavía. Está en el Senado de la República. Hacemos un llamado a los senadores. ¿Ya hizo su trabajo? En la comisión, sí, exacto. En la Comisión de Seguridad Social y de Trabajo que preside el senador Bauta, y hacemos un llamado porque recordemos que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos. Pero para cerrar ese punto, ¿tú no crees que ese propio proceso no aplica para todas las empresas? Y te explico a fondo el porqué. Por ejemplo, para una empresa grande, un hombre con 15 días no ha pasado nada. Para una mediana. Pero hay empresas pequeñas que tienen 1 o 2 o 3 empleados que se cubren uno con otro. Y cuando tú le das 15 días de vacaciones a una persona, tú matas por completo ese negocio. Eso se puede regular por la vía reglamentaria. De hecho, el proyecto manda al Ministerio de Trabajo a regularlo y reglamentarlo. Pero sí es bueno que salga la salvedad que el proyecto incluye, que nosotros depositamos y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Es uno de los
logros de nuestra gestión, aunque no es ley, pero hicimos nuestra parte. Que la seguridad social va a cubrir el costo a favor del empleador que conlleve incurrir en el otorgamiento de esa licencia, para que no implique una carga adicional al empleador el hecho de otorgarle ese beneficio al empleado padre. Y continuando, ¿verdad?, con esa rendición de cuentas, mini, breve, hemos también sido abanderados de diferentes causas que son importantísimas en el Congreso Nacional, como la aplicación del ajuste por inflación a la escala de ingresos, quiere decir, a los ingresos de los dominicanos asalariados que paga el impuesto sobre la renta. Eso se debe... los dominicanos, a partir de ingresos equivalentes a 34.500 pesos mensuales, pagan impuesto, un 15% de impuesto al Estado. Pero ¿qué sucede? Que la ley, el Código Tributario dice que todos los años ese monto exento debe indexarse. Y hace 8 años que la ley no se aplica. Y no se aplica porque en el presupuesto general del Estado se incluye un artículo que establece su derogación transitoria anualmente, pero en eso tienen 8 años aplicando esa derogación transitoria, y hace 8 años el costo de la canasta básica familiar era de 28,000 pesos. Quiere decir que el monto exento al impuesto sobre la renta ¿un 100%? Era un 100% y te quedaban 6,000 pesos para poder incurrir en otros gastos. Claro. Hoy en día, el costo de la canasta básica familiar a febrero del 2024, que fue la última vez que chequeé en el Banco Central, ya está llegando casi a los 45,000 pesos. Es decir, que ha aumentado 17,000 pesos y el monto exento es el mismo. Quiere decir que un salario que ya no da para cubrir la canasta básica familiar, digamos de 40,000 pesos, se le está comenzando a cobrar el impuesto sobre la renta sin ni siquiera llegar a fin de mes. Eso es una distorsión terrible. Nosotros hemos sido abanderados durante los últimos 2 años en la Cámara de que cuando se conoce el presupuesto general del Estado, ese artículo se elimine para que se deba aplicar el ajuste por inflación. Y se ha tenido que someter a votación. En una ocasión, en un diciembre, cuando se conoció el presupuesto, publiqué en mi cuenta de Twitter cómo votó cada diputado sobre ese artículo que afecta a los ingresos, el bolsillo de cada familia dominicana. Y eso me ganó un gran pleito. Hay uno de esos videos que se hicieron virales de un diputado peleándome en la Cámara porque él se quejaba de que yo no debía publicar esa votación. Yo creo que el pueblo dominicano tiene derecho a saber cómo votan sus diputados sobre temas que, sin importar el partido a que usted pertenezca, usted toma esa decisión y afecta su bolsillo. Mira una cosa, José Horacio. Desearte suerte en este proceso. ¿Cómo tú revelas eso de el tema de la canasta familiar y todos estos aumentos y de evaluación del peso a la hora de comprarle en la familia dominicana, más el tema de la inseguridad y otras cosas? ¿Qué opinión te merece entonces, dado esas razones de incomodidad pública y de situaciones familiares para llevar una vida, digamos, ciertamente en cierta comodidad, digamos? Los números del presidente Abinader, según las últimas encuestas, ¿cómo embona esta dificultad social generalizada con los números del presidente? Bueno, eso hay que preguntárselo al pueblo dominicano. ¿Por qué valora el presidente en la dimensión en que, según las encuestas, está siendo valorado? Sin embargo, yo creo que el país expresará el próximo 19 de mayo, muy pronto, su verdadero sentir en las urnas. Y ahí lo estaremos viendo. Falta nada más 1 semana y media para estar yendo a votar. Lo que sí yo creo importante es que, independientemente de quién gane la presidencia de la República, nosotros como Opción Democrática tenemos una candidatura muy atractiva de una mujer joven de solo 39 años con muchas propuestas, Virginia Antares, que es la candidata presidencial de Opción Democrática y le podrán encontrar en la casilla 29. Independientemente de quién gane la presidencia, yo aspiro a un Congreso que pueda hacer contrapeso, que pueda hacer equilibrio, que no sea un sello gomígrafo. Y para eso es importante que tengamos un Congreso diverso, plural, que no esté de manera hegemónica, controlado por una sola fuerza política a la que se le baja línea, y entonces que por lo tanto no se producen debates, no se produce discusión. Y veamos ese ejemplo que yo mencionaba del ajuste por inflación. Ese es un tema que no importa que usted sea PRMista, PLDista, de la Fuerza del Pueblo, de Opción Democrática o no tenga ningún partido, a usted le afecta que no se aplique el ajuste por inflación. Y por eso necesitamos legisladores que, más allá de ser representantes o abanderados de las políticas de su partido, seamos representantes y abanderados de las necesidades y de los intereses del pueblo que les elige. Porque eso es lo que dice la Constitución de la República en el artículo 77, numeral 4. Los diputados y senadores no responden a mandato imperativo. Actúan siempre bajo el sagrado deber de representar al pueblo que los eligió, ante el cual debemos rendir cuentas. Mira, con
conociendo que la política es un espacio para aventureros y especuladores, para vagabundos, y que ha habido una degradación moral en la política, yo quiero que la gente sepa, tú eres de un partido que no es el mío, y sin embargo yo no quiero dejar pasar por alto que tú vienes de una familia de larga tradición de servicio por la democracia, desde tu abuelo y tu padre. Y creo que debía ser parte de tu propia promoción, porque a los que van a votar por ti no conocen tu pasado. Así que yo te deseo el mejor de los resultados por tu abuelo y por tu papá. Y mi bisabuelo, Juancito. Pues, Juancito. Sí. Muchísimas gracias. Hay muchas más preguntas para José Horacio. Horacio, tú decías, y me gané un pleito en una situación que narrabas, por supuesto, a propósito de las iniciativas que has implementado. Y hablabas también de que mucho más allá de tu circunscripción, de tu comunidad, de tu curul ahí, bueno, pues hay temas y hay temas del país que son muy abarcador y a los que en algunos casos muchos le temen como el diablo a la cruz, a meterles el pico. Y uno de esos temas a ti te también granjeó un gran pleito, pero que es un problema que tenemos en el país, y es el tema de la migración, en la que uno ve normalmente cómo los políticos te los resuelven diciendo que se van a perseguir las mafias, por ejemplo, o te dicen que los haitianos van a ser repatriados, o que ellos allá y ellos aquí, pero tienen mucha conciencia que el tema es mucho más profundo, pero eso podría ser mucho más comprometedor ahora, en esta circunstancia donde hay una profundización de la situación haitiana y también del tema migratorio. ¿Cómo hacemos una mirada en este caso? Porque el problema igual lo tenemos, igual la situación impacta, pero también es como si fuese una necesidad, porque hay otros sectores que, bueno, para ellos es importante el tema migratorio. Es un gran problema y es un gran dilema. Lo es, ciertamente, y es un tema de gran preocupación para todos los dominicanos, las consecuencias, ¿verdad?, de una migración totalmente descontrolada, y yo creo que de eso son responsables todos los que nos han gobernado. En las últimas décadas lo que ha prevalecido ha sido un desorden migratorio completo, y del cual han sido cómplices las autoridades. Muchas de ellas se lucran del tráfico ilegal de migrantes haitianos, y de eso han sido cómplices corrientes militares, políticos y empresarios corruptos, que se benefician y lucran de ese tráfico irregular para suplir esa mano de obra a diferentes sectores de la economía dominicana que la requieren y que la demandan. Y por eso nosotros tenemos un compromiso y hemos abogado por el cumplimiento de la ley. En materia migratoria, nosotros tenemos una ley que data del año 2004 ya, pero que nunca ha habido firmeza para hacerla cumplir, y cumplirla con rigurosidad y cumplirla a cabalidad. Hay sanciones que están contempladas en la ley, y yo no conozco todavía a quienes se le han comenzado a implementar y a imponer esas sanciones de sectores que contratan esa mano de obra irregular o de que permiten la entrada de manera irregular de migrantes. Y yo me gané un gran problema y me vi envuelto. Con la entrada. Sí, exactamente, que se lucran con la entrada. Y me vi envuelto en una gran controversia, señores, simplemente por decir, porque si ustedes buscan aquella entrevista que fue distorsionada y manipulada, simplemente por decir, señores, mientras siga habiendo corrupción en la frontera, mientras un guardia permita por 10,000 pesos dejar pasar una guagua llena de migrantes irregulares al país, violando la ley, de nada servirá construir un muro. Y eso fue lo que yo dije en aquella famosa entrevista que fue aquí en mi oficina el 27 de febrero. Y lo sostengo y lo defiendo. Podremos tener mayor muro, pero sin quien es custodio y cuida el muro, cobra por dejar la entrada, y a su superior, que se queda con una... Y no lo cobra él, a su superior le tiene que dar también una tajada de lo que cobra. Y a veces cobra, señores, chele por vender así la patria. Mientras nosotros no le entremos a eso, pues entonces de nada sirve hacer la mayor inversión en el muro más moderno que pueda haber, porque lo que va a permitir hacer es que ese que cobra ahora cobre más caro, porque se hace más difícil cruzar por terreno abierto, entonces va a poder cobrar más caro. Entonces, por eso nosotros decimos, aquí hay que enfrentar esas mafias. ¿La migración pone en peligro a la patria? 100%, claro que sí. Por eso es que es tan importante aplicar la ley. Ese es un tema incluso hasta de seguridad nacional. Y nosotros hemos sido abanderados del cumplimiento de la ley. Tampoco se cumple la ley a cabalidad en sectores productivos de nuestra economía que contratan mano de obra migrante. Vamos a pensar en la producción agrícola. Vamos a pensar incluso en el sector construcción, que juntos representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y hoy en día son sectores
que mayormente contratan esa mano de obra. Entonces el problema es bastante complejo y nosotros creemos que los problemas de esa naturaleza se solucionan siendo exigentes en una dictadura del cumplimiento de la ley, haciendo efectiva. ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, el Congreso Nacional para fiscalizar el cumplimiento de esa ley? Hay una comisión permanente de asuntos fronterizos, hay una comisión permanente de Interior y Policía, la Dirección General de Migración es dependencia de Interior y Policía y por lo tanto le toca a esa comisión fiscalizar todas las dependencias de Interior y Policía en el cumplimiento de la ley. Entonces es importante que el Congreso también juegue un papel, pero el papel del Congreso no puede ser simplemente dar un discurso de patriotismo, sino también tomar acciones tendentes a cumplir la ley. Por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y en la Comisión de Medio Ambiente, que soy un promotor y un abanderado de la defensa de las áreas protegidas, la semana pasada, en el hemiciclo, presenté una resolución para que se haga una investigación y un descenso de la Comisión de Medio Ambiente a las dunas de Baní, para investigar el daño ambiental que se ha denunciado que está ocurriendo ahí y que la Comisión de Medio Ambiente, los diputados que somos miembros de esa comisión, podamos determinar si efectivamente se está violando la Ley General de Medio Ambiente, si se está violando la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y si se está haciendo, ¿qué puede hacer el Congreso Nacional? Un informe en el que le exige al Ministerio de Medio Ambiente que haga el cumplimiento de la ley. Se podría incluso, si se encuentran hallazgos que lo justifiquen, hacer una interpelación al Ministerio porque está permitiendo que la ley sea violada, pero eso requiere una investigación. Y ese rol fiscalizador del Congreso Nacional es sumamente importante y se hace muy poco. Por eso yo me quiero quedar trabajando en el Congreso Nacional, para seguir promoviendo esa labor que haga que el Congreso sea no solamente un creador de nuevas leyes, sino un guardián y que vigile y dé seguimiento al cumplimiento de las leyes que ya existen. Muchas son muy buenas. Último ejemplo que pongo. La semana pasada tomé un turno también en la Cámara porque hace 3 meses que venció el plazo que se le dio por ley al presidente de la República para que dicte el reglamento de aplicación de la ley 34-23. Ese es uno, yo creo que de los principales logros de este cuatrenio del Congreso Nacional. Es la ley que garantiza la protección, inclusión y atención a personas dentro del espectro del autismo. Y yo creo que es un gran paso de avance que dio el Congreso Nacional con la aprobación de esa ley. Le hemos hecho varias veces el llamado al presidente de la República y le hemos pedido a la primera dama, que no es su competencia, pero puede influir en que se necesita el reglamento, porque la ley es el qué, el reglamento es el cómo. Exacto. Y es fundamental. Y lo digo con conocimiento de causa porque fuimos coautores. Así mismo. Yo me encontré contigo allá en los pasillos de la Cámara cuando se estaba discutiendo la ley, es cierto, me acuerdo. Sí. Y el 2 de febrero venció el plazo. Fíjense, la ley se publicó el 7 de junio del 2023 y daba un plazo de 120 días para su entrada en vigencia. Entró en vigencia el 5 de octubre del 2023 y daba un plazo de 120 días después que entraba en vigencia para dictar el reglamento de aplicación y ese plazo venció el 2 de febrero. La semana pasada, el 2 de mayo, tomamos un turno en el hemiciclo recordándole al presidente de la República que en seguimiento al cumplimiento de esa ley que aprobamos ya se ha dictado ese reglamento de aplicación que, como dice Greimer, es el cómo. Y ese seguimiento, ese trabajo diario, hacemos falta más diputados que lo hagamos. Sobre todo en términos medioambientales, que aquí hay desafíos todos los días. Ojalá que se pueda tomar en consideración y tomar un turno en algún momento para hablar sobre la ecológica y el desastre, el ecocidio que se está haciendo ahí. Se están robando y están invadiendo. No los invasores, los infelices que siempre lo hacen, no. Otro tipo de invasores también hay y no pasa absolutamente nada. José Horacio, te dejamos mucha suerte en la tarea que emprendes de nuevo para seguir y repetir como diputado. Es un honor, ¿verdad? Es un lujo y por supuesto que sí, para continuar ese trabajo. Así es que antes de terminar, me gustaría decir que voy a estar en la casilla 29. Okay. Casilla 29, posición 5, opción democrática en la boleta D. Y invitar a quienes nos escuchan a que puedan seguirme en las redes sociales, @JoséHoracioR, y visitar mi página web, donde pueden encontrar mis rendiciones de cuentas de mis primeros 3 años como diputado. Están disponibles. Y mi propuesta de agenda legislativa para el periodo 2024-2028, que es muy amplia, es muy abarcadora, y está ahí disponible en mi página web, josehoracior.com, www.josehoracior.com.
y una agenda muy amplia de muchos compromisos, sobre todo de trabajar. Yo creo que más allá de las leyes que propongo, ¿verdad? Una ley de protección de víctimas y testigos de los procesos penales, que es un mandato de la Constitución y hace 14 años que no se ha aprobado, y de asistencia legal gratuita, la ley de cambio climático, la ley de fiscalización y control político del Congreso Nacional. Hay que asumir ese compromiso porque ya hay que aprobarla, es un mandato también de la Constitución. Pero yo creo que mi principal aporte al Congreso Nacional, más allá de proponer leyes nuevas en específico, es ese trabajo de vigilancia diaria, de seguimiento a los contratos, a los proyectos, a las iniciativas, para detectar si hay cualquier letra chiquita que afecta de alguna manera, de manera negativa al interés nacional, levantar la voz, denunciarlo y colaborar con las autoridades, incluso del propio Poder Ejecutivo, para que eso pueda ser corregido. Así que a la orden, José Horacio Rodríguez, casilla 29, diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Les agradezco muchísimo la oportunidad para poder conversar con ustedes sobre el trabajo hecho y lo que falta y lo que viene por delante. Ya tú sabes, Alejandro.